A principios del 90, el INTA de Junín ha estado trabajando en canola. Fue desde el INTA de Junín que se empezaron a hacer los primeros ensayos de fertilización con azufre. Fue la falta de mercado, en realidad, lo que detuvo el crecimiento de este cultivo. Y luego con la cuestión del biodiesel, la demanda internacional la ha posicionado nuevamente, de tal modo que pasa a ser un cultivo altamente competitivo, invernal, lo cual permite al productor continuar con la soja, que es la que realmente salva todos los platos. Bueno, la canola en estos 20 años ha evolucionado muchísimo. Acá se ha trabajado fundamentalmente con variedades de tipo primaveral, pero en la zona de Junín para el sur, de acuerdo a los ensayos nuestros, las variedades invernales realmente tienen un potencial no conocido por nosotros hasta ahora con los tipos de materiales que trabajábamos. Por lo tanto, se nos ha abierto un nuevo horizonte, donde tenemos que aprender hasta dónde podemos explorarlo. Esto estoy hablando desde el punto de vista económico, porque realmente si uno le pusiera en este ambiente todo lo que precisa, los rendimientos serían realmente, me daría un poquito de pudor decirlos, pero realmente serían muy altos. La rentabilidad del cultivo puede ser extraordinaria. La rentabilidad compite perfectamente con el trigo, y si hablamos de buenos niveles de fertilización, en el rendimiento compite sí con la canola. Lo único que hablamos de una mayor inversión. Pasa un poquito lo que ocurre con el maíz, ¿no es cierto? Soja versus maíz, quizá tenemos más rentabilidad con maíz, pero la inversión que requiere el cultivo es más importante. El primer consejo que le doy es que se anime, que el paquete tecnológico que tenemos disponible, constantemente recalco que no sabemos nada, pero con lo que sabemos podemos competir y muy bien con el trigo. Podemos llegar a competir hasta con la soja, pero siempre considerando que la canola es un cultivo que requiere mucho más inversión. Entonces, para hacer las cosas hay que empezar a pensar con la soja que se siembra como cultivo antecesor, Puede ir también atrás de un girasol o de un maíz para silo, pero macanudo. Nosotros no es una zona de girasol, no es una zona ganadera. Lo que tenemos que pensar que los cultivos son maíz y soja, los antecesores. Nadie deja de hacer cultivo de verano, así que nuestros campos van a venir de girasol, de soja o de maíz. Hay que pensar que sobre maíz los requerimientos de fertilizantes van a ser mayores. No hay que abandonar bajo ningún concepto la siembra directa. La canola, con los materiales que se trabajan hoy, sobre todo los invernales, con muy pocas plantas logradas, se logran los máximos rendimientos. Por lo tanto, si bien es una semilla chica, se adapta bien a siembra directa sobre rastrojos de maíz, siempre y cuando se haya hecho una cosecha como corresponde, con un rastrojo bien desparramado, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la soja, lo fundamental, si nosotros queremos hacer materiales de tipo invernal, fundamentalmente tendremos que pensar en sembrar una variedad de ciclo corto, relativamente temprano, cosa que nos desocupe el campo en el mes de marzo y ya inmediatamente, previo a un control de malezas, un buen barbecho, en hacer una siembra directa. La conservación del suelo es lo fundamental. La canola se adapta perfectamente a la siembra directa.
Y o sea que es algo que no debemos sacrificar. Nos tenemos que ocupar, sí, entonces de planificar la rotación de modo de desocupar el campo lo antes posible. En las enfermedades de cultivo yo nunca pasé. Yo creo que en la medida que se haga un cultivo así con una superficie importante, indefectiblemente van a aparecer las enfermedades. Las precipitaciones, la canola no le gusta demasiado el agua. Es importante, en las variedades de tipo primaveral a la cosecha pueden llegar a tener cierto riesgo al momento de cosecha por la dehiscencia de los frutos. No así muchos materiales de tipo invernal que realmente no son dehiscentes. La chaucha no se abre, la silicua, digo chaucha para que me entienda el gran público, pero no hay inconveniente alguno en la cosecha. Se cosecha en forma directa, se puede cosechar hasta con la humedad que uno quiera. En las variedades que son dehiscentes, o sea que se abren fácilmente, bueno, cosechar con un poco de humedad es lo prudente y aconsejable.